todos los que ya están conectados. Tenemos hoy dos Ateneos, media hora cada uno. El primer caso de Ateneo de caso problema va a ser coordinado desde la Fundación DAISIM, desde youlearning.net, por el doctor Pablo Acquafresca, que es staff de la Fundación. Están ahí acompañando al doctor Manuel Celedón, está el doctor García Alén García de México, Research Fellow de la Fundación, y el caso lo va a presentar el doctor Manuel Celedón. El doctor Manuel Celedón es un Research Fellow de la Fundación, es de Costa Rica, él está terminando ahora, es más, en cierta manera, con este Ateneo lo empezamos a despedir. Él se está volviendo ya, habiendo terminado su Research Fellow, está volviendo a Costa Rica este sábado. Realmente un excelente fellow, una excelente persona, y con un presente y un futuro excepcional en Costa Rica. Esperemos que a todos los que estamos acá conectados nos hagas un evento y nos vamos todos para Costa Rica. Manuel, te paso el control Pablo, para que empecemos el caso. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar el Ateneo. Sigo teniendo la... Sí, pues se me fue la... Ok. Sí, bueno, quisiera agradecer al doctor Emilio Invernizi, que me ayudó con la preparación del Ateneo, y al doctor Acquafresca también, que participó con las imágenes. El caso es un paciente de 74 años, masculino, antecedentes, tiene un reemplazo valvular mitral y un marcapasos que se le colocaron hace 2 años. Hace 1 año y 10 meses se le realizó una colistectomía por colitiasis sintomática. Desafortunadamente, al año, 10 meses posterior a este evento, presentó una colangitis por una litiasis residual en el colédoco. El paciente en esa ocasión se le pudo realizar una CPR terapéutica. El paciente ingresa en marzo de este año con un síndrome febril. Los laboratorios de ingreso, el paciente tenía una leucocitosis importante, sí tenía una plaquetopenia importante, tenía bilirrubinas que no estaban levemente elevadas, y realmente pruebas de función renal estaban normales. El hemocultivo al ingreso fue negativo. Sin embargo, se le realiza un TAC. El TAC encuentra que tiene un aneurisma de la arteria esplénica y, bueno, además de eso, un divertículo duodenal, dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con un colédoco de 16 milímetros, un quiste pancreático unilocular de 15 milímetros, pero en la unión del cuerpo y la cola, sin refuerzos patológicos. Tenía múltiples quistes renales, el mayor era de 14 centímetros, pero no presentaba ni adenomegalias y no tenía datos realmente de una masa. Y como otro hallazgo tenía una diverticulosis colónica. Aquí podemos ver imágenes del TAC, podemos ver cómo se ve la dilatación de la vía biliar. Aquí vamos viendo aquí el divertículo duodenal, y aquí ya podemos ver el aneurisma de la arteria. Y esta es la imagen del quiste renal bastante grande en el riñón izquierdo. El paciente, posterior a la realización del TAC, se le decide hacer una embolización del aneurisma de la arteria esplénica, y entonces el paciente, pues, además del tratamiento por su colangitis... Perdón, Manuel, te corto un segundito. Y acá querría... Hola, el doctor Poblada de Córdoba se acaba de conectar. Quería cortarte un poquitito porque el paciente tenía fiebre y tenía el aneurisma, y se priorizó el tratamiento del aneurisma. ¿Es así? Esto es lo que tengo entendido por la historia, que el paciente se le dio tratamiento al aneurisma, a pesar de que, pues, ingresó con fiebre y tenía, digamos, su tratamiento por colangitis, y pasó internado 1 mes. Se encontró que el aneurisma de la arteria esplénica tenía suficiente prioridad para ameritar tratamiento en ese momento. Bueno, planteo entonces como un primer punto de discusión, si te parece, Manuel, es ante un paciente que ingresa por fiebre, posiblemente de origen biliar por los antecedentes,
pero que se trata con antibióticos y el paciente mejora, está estable, y con este aneurisma, que si podés pasar la imagen para atrás para que veamos todos el aneurisma de la arteria esplénica, la pregunta es, ¿hay que ir a tratar el aneurisma o hay que ir a drenar la vía biliar, aunque con antibióticos estaba bien? El doctor Pollada dice su síndrome es colangitis y debe referirse a esta patología. ¿Qué opina el resto? Yo quisiera escuchar aquí a aprender más bien. A ver, no sé si alguien más quiere de los que están conectados por internet. Drenar la vía biliar, dice Yandra Concha Palacios. A ver si alguien quiere hacer algún otro comentario. No sé si el doctor Colombre está conectado, si quiere hacer algún comentario. Ahora, un montón. Drenar la vía biliar, tratar la vía biliar. Considero que el aneurisma asintomático se podría manejar conservadoramente, dice Jiménez Barahona. Bueno, un aneurisma de este tamaño, Silvana Rocío Nasir dice drenar la vía biliar. Un pseudoneurisma de este tamaño hay que tratarlo. Aparte tiene un poco de trombos, etcétera, o sea que un aneurisma de este tamaño es peligroso y debe ser tratado. La pregunta es ¿cuándo? O sea, no se puede tratar conservador, si una vez que se hizo el diagnóstico hay que tratarlo, y hay que tratarlo en forma endovascular. La pregunta es, ¿primero la vía biliar o primero Es cierto lo que dice el doctor Porlada, que se internó por el cuadro febril, pero al encontrar esto, bueno, si el paciente no se hubiera compensado del tema del cuadro colangítico, sin lugar a dudas habría que ir a tratado la colangitis con drenaje. Pero en realidad se trató con antibióticos y el paciente está compensado. O sea que la verdad es que yo no tuve participación, nuestro grupo no tuvo participación hasta este momento, o sea, nosotros no tuvimos participación en la decisión, pero yo creo que hubiera coincidido con el tratamiento de hacer primero el aneurisma ante un paciente que estaba totalmente compensado de su colangitis, pero es un lindo tema de discusión y por eso lo planteo. Santiago Pose dice, sería bueno saber bien qué fue lo que llevó a darle prioridad al aneurisma, la colangitis remitió. ¿Qué haces, Carlos? Está conectado para la clase. Bueno, estamos discutiendo este caso, la primera media hora. Bueno, es un tema que en realidad Manuel no estabas para esto, pero me pareció interesante discutirlo. Yo la verdad es que si bien no tomé decisión no me consultaron para la decisión de esta parte del caso, yo hubiera ante un paciente con una colangitis tratada médicamente con antibióticos y con una respuesta muy buena, yo hubiera hecho el aneurisma porque es una bomba de tiempo en el placar, o sea, puede no pasar nada, pero se puede romper. Pero bueno, de hecho, sigamos adelante. Ok, bueno, perdón. Entonces, como menciona el doctor, es posible que el paciente haya evolucionado adecuadamente de su colangitis. Sin embargo, pues estaba febril, eso sí lo sabemos, pero, pues digamos, estaba con tratamiento antibiótico. Posterior, en todo caso, a la embolización del aneurisma, en el transcurso de ese mes, evolucionó a una colestasis. Llegó a tener bilirruinas inclusive de 11 con una bilirruina directa en 10. Posiblemente tal vez por el atraso que hubo en el manejo del paciente en ese caso, es posible. Entonces se decidió solicitar una CPR. Desafortunadamente el paciente por el divertículo duodenal tenía la papila intradiverticular, entonces no se pudo realizar la CPR y se solicitó en ese momento un drenaje percutáneo de la vía biliar. Entonces aquí vemos básicamente las conductas que uno podría en este paciente, ¿verdad? O por lo menos las que se podían haber manejado hasta este momento. Si era el drenaje de la vía biliar, completar estudios, valorar una posible cirugía laparoscópica, tal vez una cirugía resectiva, a pesar de que no se encontraba una lesión franca que estuviera produciendo la obstrucción, o pensar en una anastomosis biliodigestiva. El caso, pues... Perdón, volvamos a la anterior, perdón, Manuel. Hoy estoy en un día muy particular, estoy muy de cortar la cosa, pero me parece que es un caso que da para mucha discusión. Primer tema para discusión sería, está bien, no se pudo drenar la vía biliar por papilotomía endoscópica, pero
previamente se había tratado con, por vía endoscópica, o sea que antes habían podido, pero bueno, a veces se puede, a veces no se puede, a veces es un grupo de endoscopistas, a veces otro grupo de endoscopistas. La cuestión es que por divertículo no se pudo ganar esta vez. Y de las opciones que vos pones acá, son todas muy buenas. Yo agregaría una quinta opción, que es el drenaje por ecoendoscopía transgástrico, entrando desde el estómago, el hepático izquierdo y después drenar la bilis por ahí. Es una posibilidad. Alberto Bertoncello pregunta si le hicieron colangioresonancia. No se le hizo colangioresonancia. No lo pudimos corroborar, pero creo que es por el hecho de que el paciente tiene un reemplazo de válvula mitral. Y aunque no... Y además, sí, el marcapasos. Entonces, o eso por, digamos que es una válvula mecánica, pero en todo caso por el marcapasos. Por el marcapasos no se podía realizar resonancia. Sí, ya por sí. Y teniendo en cuenta, digamos, los valores de bilirrubina estaba en 11, y que no se podía realizar la resonancia, bueno, obviamente optamos en ese caso por ir directamente a la colangiotransparente hepática para ya tener un mapeo de la anatomía biliar y en simultáneo, obviamente, el drenaje biliar. Pero no era factible la resonancia por el marcapaso que tenía el paciente. Perfecto. Okay. Bueno, seguimos entonces. Entonces, al paciente se le realiza el drenaje percutáneo y la vía biliar. Como vemos aquí, se le abordó por el lóbulo hepático derecho y se obtuvo esta imagen donde se ve donde completamente el colédoco se detiene. No había paso del todo al duodeno. Yo pude estar por dicha en este procedimiento y fue muy interesante, pero fue muy difícil. El doctor Houghton lo realizó y realmente muy complicado. Casi estuvimos a punto de tirar la toalla, pero por dicha el doctor persistió y en el último instante, pues yo creo en el último intento, logró pasar el alambre solo a través de la estenosis y logró ya el medio comenzar a pasar al divertículo, que ahí se puede ver cómo se comienza a pintar el divertículo duodenal y el duodeno ahí a la par. Y entonces ahí está la imagen donde se pudo pasar bien el alambre guía y después se pudo, por suerte, pasar el catéter y el catéter quedó colocado ahí a nivel del duodeno. El paciente, en el cultivo de bilis que se le tomó en el drenaje, sí fue positivo por un bacilo gram negativo, entonces el paciente comenzó el tratamiento con imipenem. En el postoperatorio número 1 se le intentó hacer cierre del drenaje externo, sin embargo no toleró, presentó dolor y siempre fiebre. Sí se dio al abrir, entonces se volvió a abrir y se decidió ir más lentamente con el paciente. En el postoperatorio 6 se reintenta de nuevo, cerrar el drenaje externo y tuvo buena tolerancia. Entonces el paciente básicamente quedó internado para completar los 14 días de imipenem. El paciente a los 14 días se pudo ir sin problemas. Quisiera nada más mencionar aquí que durante su postoperatorio se le tomaron marcadores tumorales, el antígeno carcinopulmonario fue negativo, el CA19-9 sí estaba en 41.2, levemente elevado, y el alfa-feto proteína estaba en 4.8, pero sí vemos que estos laboratorios se tomaron al mismo tiempo que estas bilirrubinas, en donde se puede ver que hay siempre un síndrome colestásico, ¿verdad? Unas bilirrubinas en 4.8, entonces este CA19-9, pues hasta cierto punto puede ser hasta normal en estos casos. Sin embargo, bueno, al alta, al finales de abril de este año, pues podemos ver que el paciente ya tenía bilirrubinas en 2.1, no tenía leucocitosis, la fosfatasa alcalina siempre permanecía un poco elevada, pero bueno, como podemos ver, tuvo un descenso importante desde sus valores previos al drenaje. El plan al egreso, pues básicamente se decidió, primero que todo, que se iba a realizar una ecoendoscopía, como el doctor ahora mencionó, o un PET-CT para completar los estudios del paciente, y eventualmente se iba a hacer una evaluación conjunta con el cirujano hepatobiliar para definir la conducta del paciente. Perdón, te corto un segundito. Manuel, acá el doctor Jorge Jiménez Barahona pregunta si los marcadores tumorales no son diagnósticos, ¿por qué los solicitan? En el caso de este paciente, básicamente creo que se solicitaron como orientador. Básicamente, sí, orientar, y tal vez si hay un valor exageradamente alto, podría orientar para una posible patología, específicamente también porque no se tenía
una masa por TAC. Por TAC no había una masa que fuera la causa de esto. Entonces, creo que, digamos, en este momento, creo que el diagnóstico del paciente no era claro todavía. Entonces, creo que cualquier orientador podría habernos ayudado en este momento. Creo que totalmente de acuerdo con vos, Manuel, y con Pablo. Creo que los marcadores tumorales, los tres que se pidieron, CA, CA19 y alfa-feto, hay que pedirlo en todos los pacientes en los cuales se realiza un drenaje biliar, sobre todo cuando existe la potencialidad de tumor maligno. Por supuesto, la colangitis y la ictericia pueden dar reacciones cruzadas y puede dar valores elevados, a veces muy elevados. A veces yo he tenido pacientes con 4000 de CA19-9 que después de pasado la ictericia y la colangitis vuelven a valores normales. Pero sirven porque orientan para el diagnóstico y alertan. Y si uno sabe que si tiene estos valores, bueno, cuando el paciente no esté ictérico, no esté colangítico, se pide nuevamente y bueno, y se ve si bajaron o quedaron elevados, etcétera. Y si bien no es diagnóstico, ayudan al tratamiento, al procedimiento. Pero cuidado, porque pueden confundir, como bien dijo el doctor Celedón. Por otro lado, recordar que un 14% de los pacientes no tienen las enzimas para poder, aunque tengan un flor de cáncer, no tienen las enzimas para darlo positivo. O sea que cuidado con eso y tener presente que sirven para tener una idea global, pero no hacen, como bien dice el doctor Jiménez Barahona, no sirven para hacer diagnóstico. Sigamos adelante, Manuel. Bueno, entonces, pues todo, digamos que evolucionaba bien. Sin embargo, el paciente 3 días posterior al egreso reingresa al paciente. De nuevo con un síndrome colangítico y, bueno, inmediatamente después de que se le suspenden los antibióticos. Los laboratorios de ingreso del paciente, pues no eran necesariamente muy preocupantes, no tenía glóbulos blancos elevados, pero sí estaban, digamos, más bien tirando a leucopenia, y las bilirrubinas no estaban realmente muy elevadas. Sin embargo, pues el paciente se le ingresa, se le inicia el tratamiento antibiótico con imipenem y se abre el drenaje externo. Por suerte, el paciente no repite fiebre y entonces se solicita un nuevo TAC. El TAC de reingreso, pues esta vez sí encuentra pues, aerobilia y el catéter biliar. Encuentra un colédoco más dilatado en 25 milímetros. De nuevo, describe el quiste en el cuerpo y cola de páncreas. No ve ninguna lesión focal hepática. El divertículo duodenal de nuevo lo describe. El aneurisma esta vez ya está trombosado con un clip. Los quistes renales descritos y de nuevo no ve ningún hallazgo que sugiera patología neoplásica como diseminada novia, adenopatías retroperitoneales, y tampoco había líquido libre. Aquí podemos ver las imágenes donde se ve claramente la aerobilia del paciente. Se ve el catéter ahí a nivel de vía biliar y de básicamente ahí donde llega el duodeno. Y básicamente eso es lo más importante, el gran quiste renal que tiene el paciente. Entonces, en este caso, pues teníamos varias incógnitas sin definir, que desafortunadamente no se tenían, ¿verdad? Primero, si el paciente era o no era operable. Pues es cierto que el paciente tiene un reemplazo de válvula mitral y tiene un marcapasos, tiene 74 años, sin embargo, pues la posibilidad de que tolerara una cirugía mayor o menor, pues esta era una duda. Si la lesión era benigna o una lesión maligna, no se tenía claro eso en ese momento. Pues tampoco se sabía inclusive dónde estaba la lesión, ¿verdad? No era si era resecable o no era resecable. Y la condición clínica del paciente, si nos estaba apurando por esta situación donde el paciente se egresa muy bien, pero 3 días después vuelve a reingresar, como que daba la impresión de que el paciente era muy lábil. Entonces, todas estas cosas pues no nos estaban ayudando a definir una conducta a seguir. Entonces, básicamente aquí ya podemos plantear de nuevo casi las mismas conductas que teníamos, donde podemos pensar en terminar estudios diagnósticos, una cirugía, hasta inclusive resectiva, una anastomosis digestiva, pero también se unen otras dos opciones, que es, por un lado, la fistolografía y eventualmente cambiar el catéter por uno similar. Tal vez eso sea el único problema que tiene el paciente, o inclusive pensar en la posibilidad de un stent biliar o metálico o plástico. Manuel, sí. El doctor Poblada dice: la imagen de la primera colangiografía demuestra una imagen en dedo de guante. Como decía Mirici, podría ser cáncer de páncreas, lesión de colédoco distal. Pregunta si por qué no hacerle una tomografía de abdomen multislice con buena calidad. ¿No tenía o tenía?
Los tags que tiene, doctor, son los que tenemos, pero yo creo que no se le hizo en ningún momento algún otro estudio. Estos son los que tenemos del paciente. Y en los estudios estos, ¿no aparecía nada en el páncreas, en los cortos pancreáticos? No, en ninguno de los dos tags que tenemos se reportaba una masa franca en el páncreas que diera esta imagen, como dice el doctor, de dedo de guante. No se veía nunca ninguna masa. Lo más cercano era este quiste, pero era en cuerpo y cola, y realmente no tenía tampoco realces de malignidad ni nada por el estilo. Y más allá de por ahí no ser una multislide, por ahí se pierde un poco de calidad por la plataforma virtual, la tomografía es de buena calidad y se ve que no hay ningún tipo de lesión, digamos, no hay ninguna lesión expansiva ni nada que haga pensar, por lo menos en la tomografía, de una lesión tumoral que esté obstruyendo ahí a nivel de esa zona. Bueno, entonces, antes de ver la conducta, no sé si vos tenés esto ya para poner la conducta que tomaron, pero me gustaría antes de eso discutir un poco. No sé si viene la conducta que se tomó, discutimos un poco, Manuel, si no, seguís adelante. Básicamente lo que viene es la conducta que se tomó, doctor. Entonces, si quieren en este momento discutir el caso, pues podemos tomarnos un momento para discutir el caso. Bien, está la doctora Andrea Andreacchio en línea. Hola Andrea, y está el doctor Carlos Colombres. Hola Carlos de nuevo. Si tienen algún comentario para hacer a través Sería del chat. interesante, doctor, tal vez hacer como una especie de votación ahí entre los comentarios. ¿Qué cirugía, perdón, cuál de estas opciones que están enfrente, cuál sería la conducta que recomendarían todos? Que todo el mundo yo también, pero yo antes de poner conducta me gustaría que dijeran qué piensa que tiene, porque de eso depende la conducta. Saben que somos cirujanos, pero primero veamos. Sí, vamos a disparar. Una de las conductas es terminar los estudios. Para efectos prácticos. Paula dice, pregunto si se puede realizar biopsia a través del catéter de drenaje percutáneo. Esta pregunta se la transfiero a que está en línea el doctor Emilio Invernizzi, ex fellow nuestro y brillante cirujano intervencionista de Cipolletti, Neuquén, Río Negro y aledaños. Emilio, ¿podrías hacer una biopsia endocanalicular? No sé si querés conectarlo por el chat, contestar por el chat. Mientras Emilio contesta, yo pediría... Alberto Bertoncello dice que posible tumor periampular, exploración quirúrgica por vía convencional para mejorar la exploración palpatoria que se pierde por la paroscopía. O sea que le haría una cirugía abierta eventualmente resectiva. No sé si Andrea Andreacchio o Carlos Colombres quiere hacer algún comentario, o por el chat o pidiendo audio. O lo mismo Paul o alguien que quiera conectar. Audio. Sí, se te escucha, Andrea, ¿qué tal? Mariano, buenas tardes. No, se te escucha muy mal, Andrea, muy lejos. Y esta es la única fistulografía que tienen. Manuel. Sí, esta es la única que teníamos hasta ese momento, doctor. Sí, tan buena la fistulografía es lo mejor que tiene el caso. A ver, pasá para atrás, Manuel. Bueno, pero tienen... Lo que pregunto es otra después que el señor entró con fiebre, con el... No. A ver. Ahí está. Creo que esta. Es la que... ¿Cómo? Perdón. Es la que está ahí, me parece que es esa que está, que es la que muestra en una de las opciones de lo que se hizo después, ¿no? Me parece que esa es la última imagen, ¿es, Manuel? Vamos a ver, en la que estábamos, doctora. No, esa es ilustrativa. Sí. Sí, esto es ilustrativo, doctora. Esto no son las imágenes. ¿Esa no es la imagen del paciente? No, por favor, doctora, para no tener problemas, Manuel, poné la foto para atrás donde se ve el catéter pasando de divertículo y déjala, por favor. Sí, señor.
Listo. No. Anterior. El manipulador. Anterior. Esa. Esa, deja esta, por favor, Manuel, para la discusión. Perfecto. Jiménez Barahona dice, se plantearía la parotomía exploradora a fin de poder aclarar el diagnóstico y realizar cirugía derivativa. Me impresiona un colangiocarcinoma. Se escucha más ofertas. En realidad, mientras van contestando, uno esperaría siempre no llegar a la cirugía para hacer una laparotomía exploradora, sino hacer el diagnóstico preoperatorio para o ir a la cirugía o no, y si uno va a la cirugía, ir con un plan prefijado. Yo creo que hoy por hoy, siglo XXI, habría que tratar de no ir a laparotomías exploradoras. Antecedente del paciente, edad, comorbilidades. Bueno, ya se dijo al principio de la charla, poder repetirlas rápidamente. Sí, 74 años y los antecedentes que tenemos más importantes es un marcapasos y una reemplazo. ¿Me escuchás, Mariano? ¿Me escuchan? Sí, Carlos, te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo llegué un poco tarde acá a la fiesta, así que por ahí les hago unas preguntas un poco básicas, pero la imagen que se ve ahí da la impresión de ser una papila intradiverticular. No sé si usted, porque está mostrando la imagen estática y eso es una cosa con trampa. Si me da la imagen dinámica, se podría ver si es una papila intradiverticular. De hecho, sí, doctor, sí es una papila intradiverticular. Ese, de hecho, Está bien. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica, digamos? ¿Cuál es el planteo de tratamiento? Pues, sinceramente, esa es parte de la duda del caso, que hasta este momento no se tenía una imagen de masa por TAC, no se tenía por la CPR previa ningún reporte que hablara de una malformación o alteración de la papila, pensando en un tumor periangular. Sí, hablaba del divertículo duodenal en endoscopía, sí. Una CPR frustra, sí, justamente por la papila intradiverticular. Pero sin embargo no encuentran ninguna masa, ninguno de los marcadores tumorales orientó claramente hacia algo, y el paciente, pues, francamente no tenía una evolución típica de una neoplasia, digamos, no había venido con una pérdida de peso importante. Lo que sí tenía era su síndrome colestásico, pero también, por el otro lado, tenía antecedente de una colecistectomía, de una litiasis coleociana residual, una CPR previa, tenía, digamos, posibilidad de que fuera una cosa maligna o benigna. Entonces, no se tenía hasta este momento un diagnóstico claro con el paciente. Primer pregunta que te hago, Manuel. Obviamente vos dijiste que se consultó con el cirujano HPV. ¿Qué dijo el cirujano HPV? Que, dicho sea de paso, un cirujano de muchísima experiencia. ¿Qué dijo? ¿Del manejo que se le debía haber dado, doctor? No, de operarlo o no operarlo. El doctor, por lo que tengo entendido, viendo, digamos, en lo que se tenía del expediente, no era muy partícipe de operar al paciente, como que el paciente no estaba en las mejores condiciones de operarse, en la opinión de él, y que tal vez no toleraría una cirugía resectiva mayor. Y exacto, por el riesgo cardiovascular del paciente, y la anastomosis biliodigestiva aparentemente tampoco era como su primera opción. Eso es lo que tengo, por lo menos, de la opinión del doctor. O sea, esto es, consultado el cirujano HPV, que de hecho era el cirujano que veía a la paciente antes que nosotros, o sea que en realidad nosotros no lo consultamos a él, sino que él nos consultó a nosotros, y después siguió él también durante todo el seguimiento con la paciente y con nosotros. Descartó tanto una cirugía resectiva como incluso la eventualidad de un hepático yeyuno anastomosis. O sea que la opción, digamos, resectiva se limitó y se excluyó.
Exactamente, como dice Jiménez Barahona, por los antecedentes patológicos, el cirujano HPV, que luego decir un cirujano de muchísima experiencia aquí en Buenos Aires, desiste de la opción quirúrgica. La pregunta es, ¿qué tiene? Sí, escucho. Recapitulando, tenemos esto y la tomografía. Exactamente. Sí, sí, doctora. ¿Qué otro estudio querrías, Andrea? ¿Por qué no una ecoendoscopía? Porque, muy buena pregunta. El estudio primero, por los que llegaron más tarde, uno podría decir una colangioresonancia, pero está con marcapasos, no se puede hacer colangioresonancia. Y la ecoendoscopía, el doctor Manuel Celedón la planteó al principio del estudio, pero se descartó, y te cuento por qué se descartó, porque ¿para qué? Si no iba a cambiar la conducta porque el paciente no era eventualmente quirúrgico. Entonces, ¿qué hubiera dado una ecoendoscopía en un paciente que habría que haberla sedado, seguramente por los antecedentes de la paciente y por las condiciones de la ecoendoscopía para hacer este estudio? ¿Qué hubiera cambiado la conducta terapéutica? Porque se planteó, pero la verdad que decimos no hacerla. ¿Vos lo hubieras hecho? Si vos le haces una ecoendoscopía y en la ecoendoscopía te dice que esto puede ser una infiltración tumoral, que no lo sé, estoy tirando al azar, vos le pondrías un stent metálico y se terminó el paciente, si el paciente no es para operar. Si el paciente tiene patología benigna, stent metálico es algo que al momento descartaríamos. ¿Y qué le haría a este paciente? Bueno, yo en este momento lo llevaría a un buen equipo de rayos, le sacaría el catéter, le pondría un stent agostino, me metería un poco más, vería un poco más las imágenes, a ver si me ayudan un poquito más, y si pudiera, a lo mejor tomar no lo descartaría. ¿Cómo? Acércate al micrófono, porque al final te vas del micrófono y no se te escucha, Andrea. Lo llevaría al equipo de rayos, al quirófano o a donde ustedes trabajen, me metería a sacar... No, te deja de escuchar. Por favor, no te alejes del micrófono. Mariano. Sí, Carlos. Ahí hay algo que yo creo que se podría intentar y que no sé si está bien o mal, porque en realidad ustedes presentan casos únicos en la historia de la cirugía percutánea, pero una dilatación con balón quizás podría dilatar bien toda esa vía biliar y probar si el paciente anda bien y nada, no hacer más nada, porque podría ser también una papilitis retráctil, como pensando en un proceso benigno. Y eso es cierto, pero para la papilitis, lo único que tuvo 11 de bilirrubina, y generalmente las papilitis no llegan a esos valores de bilirrubina. Entonces, daba que se pensó como un diagnóstico diferencial interesante, y aparte, por la experiencia de la dilatación, dilatación papilar de Sulman, sabemos que cuando sobredilatamos la papila o dilatamos la papila, a los 2 meses la papila no queda, no es que rompemos fibras y la papila deja de tener su función, sino que vuelve a tener su función exactamente igual que 2 meses antes del procedimiento. O sea que hacer una dilatación no hubiera sido un tratamiento a largo plazo. De igual manera, un stent biodegradable tampoco hubiera sido una opción porque con el tiempo se podría haber vuelto a usar. ¿Ya no? Sí. ¿Me escuchás ahí? Sí, pero acércate mucho al micrófono y no te alejes, por favor. Andrea, tenemos que solucionar el problema tuyo de tu micrófono porque yo por lo menos no te escucho, no sé si se escucha desde los otros, no. Bueno, me vuelvo a conectar, igual te lo mando por chat. Eso, mándalo por chat, manda por chat. Okay. Paul Lada dice, si no es quirúrgico, queda entonces con stent metálico en forma definitiva. Bueno, es una opción, pero todavía estamos en la etapa de
de qué opciones de diagnóstico es esto. Se planteó papilitis, se planteó colangiocarcinoma. Para colangiocarcinoma les cuento que si ustedes ven dónde está el divertículo, dónde está la vía biliar, yo creo que es más, si fuera un cáncer sería de papila más que un colangiocarcinoma, ¿no? Estaría demasiado abajo para colangiocarcinoma. Y de papila, como bien dijo el doctor Manuel Celedón, por endoscopía no se ve nada, está bien que puede ser intrapapilar, pero bueno, no se ve nada, ¿no? ¿Qué opciones pensaron, Manuel? Bueno, acá dice la doctora Andriacchio, ¿por qué no una biopsia endocanalicular? Ok, bueno, vamos entonces a brincar a lo que es ya el manejo que se le dio al paciente, doctor. Okay, sí, porque nos pasamos de tiempo. Sí, de todas estas conductas, la conducta fue colocarle un stent metálico biliar al paciente con una biopsia intracanalicular. Eso fue. Entonces, este es el nuevo estudio que se le hizo al paciente cuando se le estaba colocando el stent. Como podemos ver aquí, siempre tenemos un colédoco bien dilatado. De nuevo aquí vemos el duodeno con el paso de la guía, y ahí está de nuevo el divertículo duodenal. Aquí se ve muy bien la imagen donde está completamente estenosada la vía biliar y no hay paso del todo de medio contraste de la vía biliar hasta el divertículo duodenal, y de ahí al duodeno, nada más ahí está el divertículo. Y entonces se procedió a colocar el stent metálico, y entonces ahí se ve el stent perfectamente. Y en la siguiente se ve cómo ya el medio contraste comienza a pasar más libremente del colédoco a el duodeno, inclusive donde se pinta muy bien el bulbo duodenal. Y ahí pasa a través del divertículo. Pero bueno, entonces, para completar un poco la evolución del paciente, el paciente tuvo una evolución muy, muy buena. Al posoperatorio 1, inclusive el paciente se pudo egresar y continuó febril y asintomático desde su drenaje hasta que se vio en la consulta de mayo de este año, que se vio como 2 o 3 semanas después de su egreso. El paciente se vio aquí en consultorio, y esto es lo que anota el cirujano que lo valoró, que se solicita en laboratorios control en 30 días, control con el cirujano hepatobiliar, el paciente asintomático y con la fístula cerrada. La biopsia no estaba en ese momento, pero la pudimos conseguir hoy, y es básicamente negativa por displasia, solamente de cambios de inflamación. Entonces, pues, ahora sí podemos continuar la discusión si quieren. Pero tenemos poco tiempo. Sí, tenemos muy poco tiempo, pues está el caso de Carlos. El tratamiento, en general, acá hay varias cosas. Primero, el stent tiene que quedar puesto en el divertículo para que no llene de comida, o justamente por el divertículo el stent tiene que llegar hasta el duodeno. Es una interesante pregunta que, por lo menos que yo sepa, no tiene respuesta. A nosotros nos gusta que el stent no quede en el divertículo por miedo a que se quinquee el divertículo y lo dejamos, o producir un síndrome de Lemmel, y por eso lo dejamos hasta el duodeno. Pero si alguien me dice que deja el stent en el divertículo para que justamente el problema grande de los stent, que papilas que se llenen de comida, con eso lo evitan, bueno, yo diría, hacen muy bien. Acá el doctor Andriacchio dice, como para seguir aseverando lo que ella siempre dijo, stent metálico definitivo por patología benigna, entonces. Y no sabemos, porque sabemos que las biopsias pueden dar benignas en colangiocarcinoma, y no por eso sean benignas. La paciente no tenía opción quirúrgica, o sea, pensamos que el stent era una opción posible. Y el síndrome de Lemmel, que es la compresión de la vía biliar por un divertículo duodenal, yo lo que he visto, generalmente la vía biliar pasa por el costado del divertículo, así cuando el divertículo se llena de comida, comprime como si fuera un tumor la vía biliar, después la comida sale del divertículo y deja de estar ictérico. El tratamiento clásico del síndrome de Lemmel es la hepático-yeyuroanastomosis, aunque en algún caso de pacientes de mucha edad, etcétera, hemos puesto stent metálico por síndrome de Lemmel. Es poco probable que la causa sea en este caso porque
la vía biliar termina en el divertículo, o sea que si un divertículo se llena de comida, igual puede comprimir la papila y dar, dar una especie de síndrome de Lemmer. Termina el caso, por favor, Manuel, así pasamos al próximo. Bueno, doctor, básicamente este es el final del caso. Como podemos ver aquí, hemos hablado acerca del tema, ¿verdad? Hay un poco de discusión, pero bueno, por lo menos en las bibliografías aquí que podemos ver, es básicamente neoplasias malignas, en donde se considera el este metálico. Sin embargo, podemos ver que en pacientes inoperables también es una indicación, sean o no sean resecables de lesiones, pacientes con lesiones que no sean resecables, o en el caso, digamos, de pacientes que tengan una demora quirúrgica considerable, podría también valorarse. Y eso es básicamente la presentación. Bueno, realmente muy bien, muy bien. Aplausos a la distancia, muy bien, Manuel. El doctor Daniel Delgado Freire dice: disculpen el retraso, me parece una compresión diverticular de colédoco distal, un efecto pseudotumoral. Bueno, Daniel, justamente estuvimos hablando de eso, que se llama síndrome de Lemmel, y sí, aunque realmente el divertículo está paralelo a la vía biliar, y no la vía biliar terminando en el divertículo, pero también puede haber un síndrome de Lemmel así. Lo pensamos como una opción, pero el tratamiento en este caso fue el mismo, porque no teníamos opción quirúrgica. Si pensamos que es un Lemmel y se puede operar, el mejor tratamiento no es un stent, porque es patología benigna, sino que es una hepático yeyuno anastomosis. Bueno, muchas gracias, Manuel, y realmente un placer despedirte académicamente, no despedirte, pero académicamente con una presentación tan buena de un caso para que fue buena discusión. Pasamos al doctor Carlos Colombres, del Sanatorio Franchín, que nos va a hacer la presentación del segundo caso, que tenés menos tiempo por culpa de Manuel Celedón. Me disculpa. Hola, buenas tardes. Hola, Mariano. ¿Me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Hola, Andrea. Acá tengo... Voy a poner mi clase a ver si se ve. No sé si lo están viendo. A ver. Tienes que mostrar tu pantalla, doctor. Ahí está. ¿Tienen? Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí Andrea me había dicho de presentar un caso, pero la verdad que le dije a Andrea, recién salgo de quirófano y tenía preparado una mini clase que es de una digamos, humilde casuística que tengo y que presenté en las jornadas de otoño de Puerto Iguazú en el 2011 sobre gastrostomía percutánea endoscópica. ¿Están todos viendo y me escuchan todo bien? Perfecto. Así que es una cosa muy cortita y con un video al final para que charlemos sobre la técnica, las indicaciones, etc. Esta es la clínica Rainbow Babies, es un hospital de niños en la clínica de Cleveland, en Ohio, y acá trabaja Jeffrey Ponsky, que en el año 80 publicó este trabajo tan importante que fue justamente la descripción de la gastrostomía percutánea, y a partir de ahí comenzaron una serie de cambios en la técnica y agregar cosas y sacar cosas, pero bueno, digamos que él fue el que puso la piedra fundamental de todos los procedimientos de gastrostomía percutánea. Después, en el año 81, un cirujano canadiense dijo, bueno, vamos a hacer algo parecido, pero a él se le ocurrió hacer un procedimiento que no es la técnica pull, sino la técnica push, que es a través de un endoscopio colocar un catéter en forma percutánea, pero bajo visión endoscópica. Bueno, este fue el trabajo que nosotros presentamos hace un tiempo. Estos son los pacientes que nosotros vemos. Lamentablemente son pacientes demasiado caquécticos, en muy mal estado nutricional. Generalmente están ahí con su sonda K108. ¿Se ve mi puntero? Perfecto. Ahí está la sonda K108. Son pacientes que
que lamentablemente a veces llegan en muy mal estado nutricional y, bueno, el abordaje percutáneo para una vía de alimentación realmente les salva la vida, les prolonga la vida, que es un tema ético. Así que bueno, la introducción de nuestro pequeño trabajo es diciendo que los pacientes con déficit neurológico crónico presentan en su mayoría trastornos deglutorios que impiden una nutrición adecuada. La alimentación se hace por sonda nasoyeyunal, yeyunostomía o gastrostomía quirúrgica, pero puede ser reemplazada por la gastrostomía percutánea endoscópica. Es un método mínimamente invasivo que posee ventajas comparativas de resultado y costo con procedimientos quirúrgicos tradicionales. Entonces nuestro objetivo fue evaluar los resultados de la gastrostomía percutánea endoscópica en pacientes con déficit neurológico crónico, que la etiología prevalente de todo este grupo de pacientes, y realizar un análisis de costos comparativos. En ese entonces teníamos una población bastante pequeña, de 25 pacientes, ahora tenemos 123 pacientes documentados, esto lo estuve revisando ayer justamente, así que probablemente saquemos un nuevo trabajo con toda la casuística de acá del Sanatorio Franchín. Bueno, fue desde noviembre de 2003 hasta junio del 2008, se realizaron 25 gastrostomías en forma endoscópica o percutánea con la técnica de PUL. Esta es la técnica, el endoscopista ingresa. Quiero aclarar que nosotros hacemos una toaleo orofaringia porque uno de los puntos de discusión de la técnica PUL es que hay un alto porcentaje de infección del ostoma. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si eso disminuye la infección del ostoma, pero lo estamos haciendo en forma sistemática, con Pervinox. Acá se ve la transiluminación, se infiltra con anestesia local la piel, se coloca un Avocat, a través de ese Avocat se pasa una guía metálica especial, que es una guía doble. Esa guía doble lo que hace el endoscopista es atraparla, la saca por la boca y luego se coloca el dispositivo, con el cual se tracciona y la sonda queda colocada de esta forma. En nuestros pacientes tuvimos todos pacientes con trastornos neurológicos de la deglución y después un pequeño grupo de otros pacientes, y haciendo un desglose, tuvimos 15 ACV isquémico, 3 hemorrágicos, 2 parálisis cerebral, 2 pacientes con intento de suicidio y un paro cardiorrespiratorio que quedó con una secuela neurológica. Bueno, estos son 2 pacientes que tuvieron cáncer, uno de esófago superior y otro de esófago medio. Sobre el tema del cáncer después vamos a discutir la indicación de la gastrostomía, que es bastante polémica. Y acá fue, bueno, estos son números de esa época, habría que ponerlos al día, pero la comparación entre el gasto de una gastrostomía quirúrgica y una percutánea es mucho menor, por supuesto. Se hizo el cálculo en ese momento y no había duda de que era un procedimiento que valía la pena hacer. Entonces, todos los pacientes se pudo completar el procedimiento en forma percutánea, sin mortalidad. 2 pacientes hubo una extracción accidental y en un caso tuvimos una infección perisonda y en otro se registró la obstrucción de la sonda. Entonces, como conclusión, la gastrostomía percutánea endoscópica es un método mínimamente invasivo que tiene baja mortalidad, de simple realización y costos comparativamente bajos con respecto a los procedimientos quirúrgicos convencionales, y la patología prevalente fue el ACV isquémico. Este es un pequeño videíto mostrando lo que nosotros hacemos actualmente, porque lo que vieron ustedes es la colocación de una sonda, pero ahora nosotros realizamos sistemáticamente la colocación del One Step, que es un set que trae un colocador a través de una punción. Ahí pueden ver cómo el dispositivo trae una escala centimetrada, en donde uno puede, ahí se abre un paraguas, se hace la tracción, y con esa escala centimetrada, que ahora la van a ver claramente, uno puede elegir el largo del botón, que es un detalle importante a tener en cuenta. El botón no tiene que quedar ni muy apretado ni muy flojo, así que eso técnicamente hay que tenerlo bien en cuenta. Por supuesto que para esta técnica hay que tener a mano las 4 medidas del botón. Eso es algo que si uno le explica a la dirección médica lo va a entender,
y la empresa también provee las 4 medidas. Entonces ahí se ve a través de la escala centimetrada, se elige el largo del botón, luego vamos a pasar una guía metálica, se pasa la guía metálica. Esa guía metálica, como yo le decía, es una guía que tiene es una guía doble, por la cual se enlaza al dispositivo. Ahí está atrapado el endoscopio, el endoscopista toma con un lazo, con un anza, toma la guía, la saca por la boca, y después se acopla el dispositivo, que tiene una punta con un dilatador. En este momento estamos sacando el dispositivo que sirve para medir el largo del botón y para el acceso. Entonces, luego de eso, se acopla, acá está el dispositivo que tiene un sistema peel-away, por el cual luego se saca, digamos, se saca el peel-away y queda colocado el botón. La ventaja más importante es que el paciente en un paso tiene colocado ya su botón de gastrostomía, no tiene que esperar a que se forme un trayecto para luego sacar la sonda y para luego colocar el repuesto del botón. Es bastante más sencillo, es un procedimiento que nos ha dado bastante buen resultado, pero por supuesto tiene sus contraindicaciones. Yo quiero dejar abierta la discusión para que cada uno aporte y cada uno comente cuál es la técnica que defiende cada uno, porque hay varias técnicas, obviamente, y está la técnica radiológica. Bueno, ahí se va remolcando el dispositivo, que sale que entra por la boca, y una vez que uno hace una tracción, termina, uno tiene que hacer una tracción controlada, porque el hongo de la gastrostomía puede sobresalir, puede quedar afuera, no hay que tirar con mucho énfasis. Como todo en la vida, esto también tiene su pequeña curva de aprendizaje. Después el endoscopista vuelve a ingresar para controlar y chequear de que esté el botón bien emplazado, y una vez que termina la colocación, a veces hay que ampliar. Esta es una zona donde hay que ampliar la incisión de la piel. Se hace la tracción. Una vez que uno hace la tracción, sale el dispositivo y después se despliega el peel-away. Este es el famoso One Step, que está fabricado en una silicona de bastante buena calidad, y el paciente prácticamente se puede manejar sin ningún problema en forma ambulatoria. Esto viene con un set de alimentación. Este set lo provee, está dentro de la caja con que viene el botón, y al paciente lo derivamos siempre a la nutricionista para que se encargue del cálculo de la caloría y, bueno, que haga la preparación de lo que tiene que proveer. Bueno, esa era toda la presentación que les quería hacer, y en realidad quedan muy poco tiempo, 5 minutos si quieren para la discusión, porque esto me parece que es más para discutir que para mostrar. Yo creo que Carlos muy bien. Creo que es una discusión y también la abro para los que están a través del chat, acerca de, bueno, preferimos técnica endoscópica, técnica quirúrgica, técnica quirúrgica o técnica radiológica. Solamente para comentar, vos hablaste de los costos. Yo tuve el honor de ser padrino, director de tesis, el doctor Gustavo Rodríguez Santi en Rosario, en la Universidad Pública de Rosario, donde él presentó su tesis y defendió su tesis de doctorado, que fue justamente un trabajo prospectivo randomizado entre procedimientos invasivos mínimos y quirúrgicos en gastrostomía, y observó que no solo eran mejor, no solo tenían menos complicaciones, no solo tenían mejor calidad de vida, sino que eran más baratos. O sea que demostró que en nuestro medio, no en Estados Unidos, en Rosario, era más barato poner un set comprado que hacer una gastrostomía quirúrgica por las complicaciones que tenían estos pacientes. Al principio, cuando empezamos con las gastrostomías, a principios de la década del 90,
los médicos no querían porque el nombre gastrostomía estaba asociado, gastrostomía quirúrgica, estaba asociado a tremendas comorbilidades. Yo en un momento llegué a pensar en cambiarle el nombre, llamarlo cualquier cosa, pero que no se llamara gastrostomía, porque la gastrostomía ahuyentaba a los clínicos y a los oncólogos y a los nutricionistas. O sea que claramente el procedimiento tiene que ser radiológico o endoscópico. Nino Barroso dice tiene que ser endoscópica. ¿Vos qué pensás, Carlos? ¿Cuál es mejor? Bueno, acá empieza la discusión de River Boca, porque en realidad hay defensores de distintas técnicas. Yo creo que la técnica acá es primero determinar y saber si el paciente tiene un esófago indemne, y entonces ahí ya entramos en otro grupo de pacientes. Como la mayor parte de las gastrostomías que vamos a hacer son en pacientes secuelados neurológicos, casi siempre son esófago indemnes. Entonces, yo trabajo personalmente con un endoscopista hace muchos años, me siento muy cómodo con esta técnica. He realizado la técnica radiológica, que me ha dado resultados muy buenos, en pacientes con cáncer de esófago, pasando una guía hidrofílica, inflando el estómago con aire, haciendo la punción, poniendo los puntos percutáneos, etcétera, etcétera. Después me llama por teléfono el cirujano que hace esófago y me dice, esto está mal. Y tenía razón, está mal. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene un cáncer de esófago es una persona, primero que no tiene una ACV, está lúcido, y tiene todo el derecho del mundo a poder tragar. Y para poder tragar, lo mejor es, y si es irresecable el tumor, es ponerle un stent. Entonces, eso es lo que corresponde hacer, porque además está probado que cuando uno arrastra, digamos, el botón de gastrostomía a través del cáncer de esófago, se han visto implantes tumorales en la zona de la gastrostomía, número 1. Número 2, para el cirujano que tiene que hacer un túnel gástrico, la gastrostomía con la pexia, etcétera, resulta técnicamente sumamente engorroso y generalmente es muy rechazada esa técnica en los que hacen cirugía de esófago. Así que eso, tengo amigos que hacen cirugía de esófago y están totalmente en contra de la gastrostomía percutánea, los entiendo y me parece que no se debe hacer. Los dos casos que presenté me dejaron una enseñanza muy grande. Los pacientes con cáncer de esófago tienen derecho a alimentarse, a tragar, sea un paciente resecable, no resecable, lo que sea. Hay que darle una resolución quirúrgica o paliación endoscópica con stent. Ahora, las otras técnicas, creo que la técnica radiológica tiene una curva de aprendizaje un poco más larga. Hay que saber colocar el arco en C. El arco en C a veces está muy cerca de la mano y uno termina contaminando la guía metálica. Los puntos percutáneos tienen que quedar bien puestos, hay que aprender a poner los puntos percutáneos, así que para mí es una curva un poco más larga. No digo que sea mala la técnica, yo sí creo que no es un one step, y para mí, que soy un defensor del one step, espero que Gerardo Bicop se haya conectado, porque con él siempre discutimos sobre el one step y él pone la sonda, etcétera, pero son técnicas diferentes que creo que no son ni buenas ni malas. La técnica buena es la que a uno le sale bien y la que obviamente está indicada. Arturo Santa Cruz pone la que tengas a mano es la mejor, y René Costa dice me formé en el Hospital Iturrapé en Santa Fe, que es Petruccio Pierini, y hacíamos las dos técnicas igual y con una leve tendencia a la endoscópica. Y Nino Barroso, si el esófago está permeable, endoscópica, estás viendo el estómago por dentro, morbilidad muy baja, si no pasa la endoscopio radiológica, dice Nino Barroso. En 2 palabras, Pablo Acuafresca, ¿qué pensás? Sí, sin duda, bueno, lo que hablábamos recién, cuando hay patología esofágica, sobre todo de tipo tumoral, estoy completamente de acuerdo que la endoscópica no es lo ideal y a veces directamente no es factible porque uno no puede franquear la obstrucción con el endoscopio. Nosotros a veces eso es lo que hemos visto que tiene ventaja la percutánea, es que nosotros con un alambre hidrofílico y un catéter de 4 French podemos pasar fácilmente la estenosis tumoral sin mayor traumatismo de la zona, y eso nos permite insuflar el estómago y hacerla por vía percutánea. En patologías como el ACV, como hablábamos recién, donde ya no hay ningún tipo de obstrucción a nivel esofágico, ahí es donde se presenta la mayor disfunción.
pero sin duda la endoscópica tiene la ventaja de que uno hace todo en un único paso. Exactamente, sí. Quiero aclarar algo antes que me olvide, que los pacientes a los cuales les ponemos el botón de gastrostomía son pacientes que tienen déficit neurológico, pero a veces el ACV mejora y el paciente, lamentablemente no en todos los casos, pero en algunos casos recupera la capacidad de deglutir. Y ahí uno sin ningún problema le puede sacar el botón. Lo que he tenido problemas son pacientes con parálisis cerebral, son chicos a los cuales por alguna enfermedad neurológica progresiva, ellos al principio pueden tragar, después no lo pueden hacer, pero para documentar eso hay que pedir una videodeglución, porque uno puede hacer un procedimiento quirúrgico que tiene su morbilidad y su mortalidad en un paciente que probablemente puede deglutir. Entonces, la videodeglución es algo que creo que hasta desde el punto de vista legal, en los pacientes borderline, donde uno ve que probablemente pueda deglutir, incluso hay kinesiólogos que entrenan para poder deglutir a un paciente, enseñan a deglutir de nuevo. Entonces, no quería olvidarme el punto ese del tema de la videodeglución. No sé qué experiencia tienen ustedes. Doctora Andreacchio, un minuto. Espero que... ¿Me escuchan? Así sí, no te alejes. Quedo acá. Me parece que estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Podemos poner un stent de esófago en un paciente con un cáncer de esófago, estamos de acuerdo que es la primera opción. Ese es un tema que no tiene, digamos, que ver con esta discusión de las gastroendoscópicas o percutáneas. Es un tema que creo que no merece, digamos, que está claro que es así, que biológicamente debiéramos darle de comer. Y endoscópico percutáneo, para mí es mucho más difícil aprender a hacer una endoscopia y además manejamos rayos. Y el tipo de rayos en una posición, poner 2 puntos y un catéter. Me parece que los procedimientos, es uno de los procedimientos más sencillos que hacemos los que hacemos percutánea y que, por supuesto, tiene sus complicaciones como todos los procedimientos, pero es mucho más sencillo. De hecho, cualquiera que esté más o menos entrenado, ¿se escucha? Digamos, no, es un procedimiento sencillo y fácil de hacer. Se corta, se corta. Sí, se corta. Bueno, se corta el audio. ¿Entendimos? La idea entendimos. ¿Entendiste? Ya está. Bueno, me gustaría, si les parece, para cerrar, primero, gracias Carlos y gracias Manuel, referido a las gastrostomías, en realidad el pasar a través del tumor, el problema es el implante tumoral, es el problema más grande. Se sabe, y la bibliografía dice que el implante tumoral en las gastrostomías por vía endoscópica con la técnica de PUL es más por los tumores de cabeza y cuello que por esófago, y el problema en esófago es que se puede atascar puede pasar el alambre, puede pasar hasta el endoscopio, pero ahí se puede atascar en el esófago, lo cual es un problema tremendo. Por lo tanto, en general, la técnica endoscópica se prefiere no utilizar en cuadros tumorales. En cuadros neurológicos, que es la causa más común por la cual ponemos gastrostomía, nosotros hacemos 600 por año, que es un número, creo que a nivel mundial, interesante. Nosotros preferimos la técnica radiológica, y le voy a decir por qué. Porque está demostrado que con la alimentación actual, que es una alimentación que no es la comida licuada y pasar eso, porque se sabe que eso es pésimo, que eso no es bueno, que eso no se sabe cuántas proteínas, cuántos hidratos se está pasando, sino que hay que poner preparados o comprados o realizados, recordando que en estómago no hay gusto, por lo tanto, que sea un bife de chorizo, hablando en Argentina, o que sea un preparado que mezcle aceite, sal, azúcar, etcétera, huevo, todo mezclado, es lo mismo. Entonces, es exactamente lo mismo un catéter radiológico que un catéter endoscópico. Ya no hace falta el mayor diámetro como era necesario anteriormente. Los resultados son los mismos. ¿Pero por qué preferimos la radiológica? Porque el porcentaje de éxito con la radiológica es superior al 98%.
Y el porcentaje de éxito con la endoscópica, no digo en el centro de Todd Baron o con Kosarek en Seattle, estoy hablando en el mundo real donde vivimos todos y trabajamos todos, es del 90% o un poco menos. Y hay un porcentaje no despreciable de pacientes que hay que volverle a hacer otro procedimiento porque no se puede el endoscópico. Y la verdad que hacer un segundo procedimiento en un paciente neurológico, etcétera, que hay que llevarlo, que es traumático para la familia, para el lugar donde está, el paciente está en un centro de tercer nivel, etcétera, por eso preferimos el radiológico. Ahora, ¿esto es discutible? Por supuesto que sí, se discute en el mundo todo el tiempo, pero no, es la explicación por la cual nosotros hacemos. No porque sea mejor, porque los estudios han demostrado, y esos hay un montón de randomizados, que es exactamente igual en endoscópico o radiológico. La única diferencia es que el radiológico se puede hacer casi en el 100% y el endoscópico no. La última cosa es, ¿qué pasa si no se puede hacer? Porque no se puede llegar al estómago por alguna causa para dilatarlo. Si bien hay técnicas como hacerlo por tomografía, etcétera, que nosotros lo hemos hecho, la verdad que nosotros cambiamos esto a través de una idea de un ex residente nuestro, Mario Domínguez, y de Mariano Palermo, y lo que hacemos, lo tenemos publicado, es hacemos una gastrostomía laparoscópica monotrócar, que es algo muy sencillo, sacamos el estoma por el mismo monotrócar y ahí lo hacemos, y la verdad que es mucho más fácil que la tomografía y todo. Llega un momento que la tecnología va a complicar y no para ayudar, entonces creemos que es así. Pero bueno, todo es un tema de discusión. Nino Barroso dice quirúrgica. Sería la única indicación que nosotros hacemos una quirúrgica en este subgrupo de pacientes, que estamos hablando de que deben ser, no sé, Pablo, vos me decís, pero será 1 o 2 por año, o sea que es un porcentaje realmente muy bajo. Que no hayamos podido hacerla por vía percutánea, es muy poco. Por eso, estamos hablando de 1 o 2 cada 600, es un porcentaje muy bajo. Quiero terminar diciendo que esta es la última clase de este módulo, pero ya empezamos pronto, no sé si la semana que viene o la otra, con el nuevo módulo, que es el módulo de vía biliar. El módulo de vía biliar, si en este nos peleamos y discutimos, no saben lo que va a ser el módulo biliar, va a ser muy divertido, y aparte también para avisarles que largamos con otros cursos que ya habíamos avisado previamente, el de liderazgo, el de endoscopía, en septiembre el de HPV, dirigido por el doctor Oscar Andriani y el doctor Khalil de Brasil. Bueno, un montón de cursos que creo que va a llenar la idea que todos tenemos de esta plataforma educativa, que ya superó los 2.000 médicos de América Latina registrados. A todos, especialmente al doctor Andrea, que coordinó un poco todo esto, al doctor Colombres, al doctor Celedón, a Pablo, a Lain y a todos los que están conectados de todos lados de América. Chau. Gracias, Mariano. Gracias, Andrea. Chao.